Muy buenas noches, mis amados hermanos. Esta noche pues vamos a continuar con los mensajes que hemos venido trayendo esta semana con respecto a las bienaventuranzas. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por darnos la oportunidad, Señor, de poder dirigirnos, Señor, a nuestros hermanos para llevarles palabra de consuelo, de aliento, palabra, Señor, que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Padre Santo, para que de esa manera podamos transmitirla, Señor, al corazón de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Tenemos para esta noche el tema bienaventurados los mansos. Está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús en esa ocasión se dirigió a la multitud. Jesús conocía los corazones de cada uno de ellos. Conocía el contexto de su pueblo. Conocía el corazón de cada uno de ellos. ¿Cuál era el problema? El problema estaba en su corazón. Por esa razón les habló directamente donde estaba su necesidad, el corazón. Yo creo que eso es lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Su palabra es tan hermosa que nos bendice cuando la leemos y cuando podemos hacerla nuestra, que la entendemos. Jesús en el principio del sermón dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Muchos en ese tiempo no entendían lo que les hablaba. Porque ¿cómo les iba a decir bienaventurados? O sea, dichosos los que lloran. Dichosos los pobres en espíritu. No podían entender qué era lo que el Señor les estaba hablando. Hoy, en este tiempo, solo en Cristo se puede ser feliz. Surge la pregunta: ¿qué es no ser bienaventurado? ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de no ser manso? Yo creo que así como la electricidad tiene dos fases, que es el negativo y el positivo, también la palabra de ser manso, lo contrario, es algo que ha hecho mucho daño en la vida de los hombres, como es el orgullo, el ser arrogante, el ser soberbio, el ser violentos. Esa es la razón por la que el hombre no es feliz. Es desdichado. Teniendo todo, es infeliz. Y en Hebreos nos dice, en el capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¡Qué tremenda cosa puede ser la amargura del corazón! Hoy la palabra manso no es una palabra con un sentido honorable que se pudiera decir. Conlleva la idea de servilismo, de bajeza, de carácter, una persona incapaz, sumiso, pero desdichado. Sin embargo, manso en términos bíblicos, Cristo lo relaciona con fortaleza sujeta a control y autodisciplina, término que en la Biblia se habla de humildad. Y esto quiere decir ausencia de pretensión de defensa, sin una reacción violenta. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él lo mostró. Cuando dice, aprended de mí, indudablemente lo puso en práctica. Cuando lo insultaron y cuando lo abofetearon, su mansedumbre fue maravillosa. No respondió. Sin mansedumbre y humildad no habrá una relación con Jesús. Eso podríamos decir que es la condición. Para tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, debemos de aprender a ser humildes para tener una relación maravillosa con Él. Porque la verdadera relación empieza cuando uno se da cuenta de su propia necesidad. Y que sin la ayuda no podemos hacer nada. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero, ¿cómo podemos conseguir esto? Es una gran pregunta esto. Sencillamente a veces somos muy religiosos. A veces somos muy cumplidores con el ritual y con todo lo que en la iglesia se nos enseña. Pero ¿cómo podemos conseguir la mansedumbre? En primer lugar, la mansedumbre depende de haber nacido de nuevo. Ninguna persona puede experimentar un cambio en su vida si no ha nacido de nuevo. El Evangelio no es sencillamente una vida de emoción. El Evangelio es una vida de cambio. Y Jesús lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Maravillosamente, la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo, según nos dice en Gálatas 5:23. En segundo lugar, según la Biblia, el manso es el que sigue el ejemplo de Jesús. Mateo 11:29 lo está diciendo. Aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y en 2 Corintios 10:1 dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Mire, hermanos, qué maravilloso la petición de Pablo. Yo les ruego a ustedes por la mansedumbre y la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Podemos ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su obediencia y a pesar de ser Dios se sometió, sufrió el castigo, la defraudación, la traición, el insulto. Sin embargo, su mansedumbre fue maravillosa. Y podemos aprender de Él para vivir una vida cerca de Jesús y que podamos mostrarle al mundo cómo en realidad es el Señor Jesús. En tercer lugar, el manso se ejercita en la gracia de Cristo. La carta de Tito, capítulo 3, dice que a nadie difames, que no seas pendenciero, sino sé amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Eso éramos nosotros, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, debemos demostrar un nuevo carácter. Y ese nuevo carácter es conforme a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, el manso tiene bajo control sus instintos,
sus impulsos, sus pasiones. En 1 Corintios 6, versículo 7, dice, así que, por cierto es que ya hay una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Así como Cristo nos pone el ejemplo, así debemos de ser cada uno de nosotros, porque el Señor Jesús fue agraviado. Indudablemente en la vida de nosotros también va a llegar el momento en que somos defraudados, en que somos agraviados, pero ¿qué hemos aprendido del Señor Jesús? Cuando hemos nacido de nuevo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. En quinto lugar, el manso es heredero del reino juntamente con Jesús. Un reino de naturaleza espiritual. Y eso lo pueden alcanzar aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso también lo está repitiendo en nuestro corazón. Es necesario nacer de nuevo, porque somos poseedores de una naturaleza espiritual. Y por esa misma razón el Señor nos enseña que debemos de hacer su voluntad si queremos alcanzar ese don maravilloso de la mansedumbre. Quiero terminar con algo muy importante. Y es una pregunta, ¿quiénes son los más felices en el mundo? ¿Será los que tienen mucho dinero? ¿Será los fuertes que humillan al indefenso? No. Son los mansos los que en silencio se someten a Dios. Los que en silencio buscan a Dios. Los que en silencio ponen en las manos de Dios todo el agravio que les han hecho. Como decía aquel rey cuando lo estaban intimidando y dijo, mira Señor, sus amenazas. Así tiene que ser cada uno de aquellos que en silencio se someten a Dios. También son aquellos que soportan el insulto, que responden con una respuesta muy suave. Y sabe una cosa, mi amado hermano, esto le ayudará a mantenerse en paz. La mansedumbre nos ayuda a mantenernos en paz con Dios. Tenemos paz consigo mismo, paz en nuestra alma. Y algo muy importante, paz con nuestro prójimo. De esa forma es como podemos avergonzar al fuerte. De esa forma podemos avergonzar al mundo. Y yo creo que es difícil, ¿no? Pero así tenemos que ser los que conocemos al Señor. Gracias a Dios por esto, mis amados hermanos. Y gracias a Dios porque nos ha dado su misericordia de poder alcanzar esto. Y bendecimos a Dios por su misericordia. Amén.